La doctora Isabel García siempre había estado fascinada por la posibilidad de viajar en el tiempo. Como física teórica, había pasado años estudiando los conceptos detrás de las máquinas del tiempo y había desarrollado su propio modelo, que parecía funcionar en teoría. Pero hasta ese día, nunca había tenido la oportunidad de poner a prueba su invento. Después de meses de preparación y pruebas exhaustivas, finalmente llegó el momento de que la doctora García probara su máquina del tiempo. Se despidió de sus colegas y amigos y se adentró en la cápsula temporal, preparada para su viaje en el tiempo. Una vez dentro de la cápsula, la doctora García ingresó las coordenadas y la fecha para el futuro y se aferró a los controles mientras la máquina se activaba. Hubo un zumbido ensordecedor y un destello de luz cegadora, y de repente, la doctora García se encontró en un lugar completamente diferente. Miró a su alrededor, asombrada, mientras su cerebro intentaba procesar la imagen que tenía frente a ella. Estaba de pie en una ciudad futurista, rodeada de edificios altísimos y brillantes. Vio drones volando por el aire, vehículos autónomos circulando por las calles y pantallas de publicidad gigantes en cada esquina. La doctora García se tomó un momento para asimilar todo lo que veía y luego decidió explorar un poco más. Caminó por las calles, maravillada por la tecnología y el progreso que había presenciado. Finalmente, después de varias horas de exploración, decidió que era hora de regresar al presente. Regresó a su máquina del tiempo y ajustó las coordenadas para volver al día de hoy. Esperó mientras la máquina se preparaba para el viaje, y finalmente, el zumbido familiar sonó y la luz la cegó una vez más. Cuando la doctora García abrió los ojos, se encontró en una habitación desconocida. Miró a su alrededor, confundida, y luego notó algo extraño en su mano. Tenía una pulsera con un logotipo extraño que no reconoció. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre alto y delgado, vestido con un traje elegante. La doctora García lo miró, sorprendida, y él sonrió y se acercó a ella. «Bienvenida de nuevo, doctora García», dijo el hombre. «Me alegro de que haya regresado a casa de manera segura». «¿Qué está pasando?», preguntó la doctora García, confundida. El hombre explicó que la doctora García había cambiado el curso de la historia al viajar al futuro. Al ver lo avanzada que se había vuelto la tecnología, la doctora García decidió llevar su conocimiento de vuelta al presente y comenzar a trabajar en nuevas invenciones, lo que llevó a una revolución tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero ese progreso había tenido un costo. Las empresas de tecnología se habían apoderado del mundo, eliminando cualquier competencia y controlando cada aspecto de la vida humana. La privacidad se había convertido en una cosa del pasado, y las personas eran monitoreadas constantemente por dispositivos de seguimiento que llevaban consigo en todo momento. El gobierno era poco más que una herramienta de las corporaciones, y la desigualdad económica se había disparado hasta alcanzar niveles nunca antes vistos. La doctora García se horrorizó al escuchar esto. Había viajado al futuro con la intención de aprender, no de cambiar la historia de esa manera. Pero ahora, parecía que era responsable de haber creado un mundo terrible y peligroso. El hombre en el traje continuó explicando que la pulsera que la doctora García llevaba en la muñeca era su acceso a la red global de la corporación. Con ella, podía acceder a todo tipo de información y tecnología avanzada, pero también significaba que la corporación podía rastrear cada uno de sus movimientos y controlar su vida de manera completa. La doctora García sintió una sensación de asfixia al darse cuenta de la gravedad de la situación. Había cambiado el futuro de la humanidad de manera irreversible y ahora se encontraba atrapada en un mundo que no reconocía. El hombre en el traje se ofreció a ayudarla a adaptarse a su nueva vida y la doctora García sintió que no tenía otra opción que aceptar su ayuda. Comenzó a trabajar para la corporación, desarrollando nuevas tecnologías y sistemas avanzados, pero siempre con la sensación de que estaba traicionando sus ideales y valores. Finalmente, después de años de trabajo para la corporación, la doctora García encontró una oportunidad para escapar. Usando su conocimiento de la tecnología, logró burlar el sistema y escapar del control de la corporación. Pero incluso después de su escape, la doctora García se encontró en un mundo que no era el suyo.
Había perdido a sus amigos y colegas, y su lugar en la sociedad ya no existía. Vivía con el conocimiento de que había cambiado la historia para siempre, y que su curiosidad y ambición habían llevado a la humanidad a un camino peligroso. Caminó durante horas hasta encontrar una pequeña casa abandonada donde pasaría la noche. La doctora García se despertó de repente en medio de la noche con una sensación extraña. No estaba segura de por qué, pero sentía que alguien la estaba observando. Se sentó en su cama y miró alrededor de la habitación, pero todo parecía normal. Sin embargo, cuando se acercó a la ventana, se dio cuenta de que había un hombre de traje afuera. La doctora García se sobresaltó al verlo, pero inmediatamente reconoció su rostro. Era el hombre que la había ayudado a adaptarse a su nueva vida después de que ella viajara al futuro y cambiara la historia. Pero algo no estaba bien. El hombre parecía distinto, como si fuera alguien más. La doctora García salió de su habitación y bajó las escaleras para enfrentarse al hombre de traje. Pero cuando lo vio de cerca, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Era su hijo. El hombre de traje la miró con una sonrisa siniestra en el rostro y comenzó a hablar con una voz extraña y gutural. Le dijo que había sido creado por la máquina del tiempo que ella había desarrollado, y que su propósito era proteger el futuro que ella había creado. La doctora García sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Su hijo no parecía humano en absoluto, y las palabras que estaba diciendo eran espeluznantes. Pero entonces, algo aún más aterrador sucedió. El hombre de traje comenzó a cambiar frente a ella. Su piel se estiró y retorció, y sus ojos se volvieron oscuros y vacíos. En cuestión de segundos, se había transformado en una criatura inhumana, con tentáculos saliendo de su espalda y una boca llena de dientes afilados. La doctora García retrocedió, tratando de escapar, pero la criatura la atrapó con facilidad. La agarró con sus tentáculos y la levantó en el aire, manteniéndola inmóvil mientras hablaba en esa extraña voz gutural. Le dijo que había sido enviado para proteger el futuro que ella había creado, pero que ahora, con su escape, todo estaba en peligro. La doctora García supo en ese momento que su curiosidad y ambición habían creado algo mucho más peligroso de lo que ella había imaginado. La criatura la soltó, y la doctora García cayó al suelo, sintiendo un dolor agudo en todo su cuerpo. Miró hacia arriba y vio que la criatura había desaparecido, dejándola sola en la oscuridad. A partir de ese día, la doctora García vivió con el temor constante de que la criatura regresara a buscarla. Sabía que había creado algo terrible y que su escape había puesto en peligro a toda la humanidad. Pero también sabía que era demasiado tarde para hacer algo al respecto. La doctora García se convirtió en una ermitaña, viviendo sola en su casa y evitando el contacto con el mundo exterior. Nunca habló de su viaje al futuro o de la máquina del tiempo que había creado. En cambio, se quedó en silencio, viviendo con el peso de sus acciones en el fondo de su mente. Pero incluso en su soledad, la doctora García no podía escapar de su propia conciencia. Sabía que su curiosidad y ambición habían creado algo monstruoso, algo que había puesto en peligro a toda la humanidad. Se culpaba por lo que había hecho y por lo que había dejado que sucediera. Una noche, mientras estaba sentada en su habitación, escuchó un ruido extraño en el piso de arriba. Se levantó para investigar, pero cuando llegó a la escalera, resbaló y cayó por las escaleras. Cuando llegó al fondo de la escalera, se fracturó el pie y no pudo moverse. Trató de llamar la atención de alguien, pero estaba sola y nadie la oía. Al final, se quedó sin comida y agua. Murió lentamente de hambre, en un lugar solitario y oscuro. Sin embargo, la verdad sobre su muerte no era lo que parecía. La doctora García nunca había viajado al futuro, porque nunca había podido encender su máquina del tiempo. De hecho, había muerto en una explosión mientras intentaba prenderla. Nunca había tenido la oportunidad de cambiar la historia, pero su ambición había creado un legado tenebroso que había dejado un impacto duradero en la humanidad. La historia de la doctora García se convirtió en una leyenda oscura, pasando de boca en boca y alimentando los temores y supersticiones de la gente. Algunos decían que su espíritu atormentaba la casa en la que había muerto, y que cualquier persona lo suficientemente valiente como para entrar sería condenada a una muerte lenta y dolorosa.
Pero la verdad era mucho más sencilla y aterradora que cualquier leyenda. La doctora García había muerto por su propia ambición y curiosidad, y su legado era uno de oscuridad y terror. Y aunque su nombre fue olvidado con el tiempo, su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que buscaban explorar lo desconocido sin pensar en las consecuencias.